Muy bien, entonces estamos en Navidad, como les decía hace un rato, y siempre, yo sé que en estas fechas siempre sale el tema, pero ¿por qué celebrar Navidad? Porque hay algunos hermanos que no les gusta la Navidad por alguna razón. Algunos son Grinch, yo siempre digo Grinch. Son cristianos Grinch, ¿ya? Que no les gusta la Navidad, porque, bueno, de repente no les gusta porque alguna razón personal, ¿no? Pero si quieren sacar el argumento de que la Navidad es pagana, es una fiesta que no es celebrada por la iglesia, ahí sí le digo, ahí sí deténganse un poco, le digo, ¿no? Digo, si me va a hablar de argumentos históricos, lo conversamos. Si me va a hablar de argumentos bíblicos, lo dialogamos, a ver, ¿no? Pero sencillamente le digo, usted está equivocado. Ahora, lógicamente, si usted me dice, pero Jesús no nació el 25 de diciembre, ahí sí le doy la razón. Ahí se tiene la razón, totalmente. No hay una fecha que la Biblia diga cuándo nació Jesús. Pero sabemos que Jesús tuvo que nacer algún día del año, ¿verdad? Eso lo sabemos, amén, claro, o sea, tuvo que nacer. Y yo siempre digo una cosa, aprovechamos la ocasión en que todo el mundo se pone sentimental por el nacimiento de Jesús para hablarles la palabra de Dios. Es como cuando llega Semana Santa. Yo sí le puedo dar 100 argumentos para decirle que Semana Santa tiene elementos paganos, pero de la misma manera aprovechamos la ocasión en que hay un recogimiento espiritual en cuanto están pensando en la muerte, la resurrección de Jesús, para hablarles la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted invita a algunas personas a su casa para celebrar la Navidad el 24 o el 25, reunirse con algunos parientes, amistades, comiendo algo, está bien, hágalo, pero ¿sabe qué? Si no son creyentes, hábleles el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Es una buena ocasión. Pero si son cristianos, hábleles la palabra de Dios, porque todo cristiano también necesita la palabra de Dios. Así que es un buen tiempo, ¿verdad?, para hablar la palabra de Dios. Muy bien, entonces espero que hayan recibido su boletín para hoy día. Y estamos haciendo una corta serie de 3 domingos. Y permítame tomar agua porque estoy todavía mal de la garganta, producto de la gripe que todavía no me sano totalmente. Esta gripe me está poniendo en estos días la garganta bien seca. No puedo ni estar hablando mucho porque se me reseca la garganta. Debe ser el proceso, hermano, de la gripe que estoy teniendo. Pero le decía de que en el boletín que usted tiene, esta corta serie de 3 domingos, se titula El regalo de la Navidad. Y hoy vamos a aprovechar para ver el tema número 1, el primero. Pero antes de empezar con sus apuntes, solamente le voy diciendo que si alguna vez usted, le hago una pregunta. Si alguna vez usted en el día de su cumpleaños, usted ha recibido un regalo extraño. Un regalo extraño, me refiero a que usted no sabe para qué sirve ese regalo que le han traído a usted. Porque a veces algunos regalan lo que no quieren tener en su casa, ¿no? ¿Usted le ha pasado o no? Sí, ocurre, ¿no? Hay algo que no quiero tener, algo que me regaló alguien hace mucho tiempo y no me sirve para nada, ni sé para qué cosa es, se lo regalo a otra persona. Y luego ocurre que ese regalo va dando de vuelta en vuelta, y así se van regalando, ¿no? O sea, es algo extraño que nadie sabe para qué sirve. O también puede ser que a usted, cuando aún era bebé, le regalaron algo que usted va a tener que usar dentro de 5 años, 10 años, 20 años, yo no sé, ¿no? Porque puede ser que le estén regalando algo para que usted utilice cuando sea adulto. Por eso le digo, es un regalo extraño y por eso le estoy preguntando, ¿no? ¿Usted alguna vez ha recibido un regalo extraño? Bueno, algo así como lo que estamos hablando, de un regalo que usted no sabe para qué sirve, es extraño, que todavía no lo va a utilizar. Algo así es lo que sucedió con Jesucristo el día que nació y le visitaron los famosos que nosotros llamamos Reyes Magos, ¿no? Así le llamamos nosotros. Según la tradición, no según la Biblia, según la tradición, ¿cómo se llamaban ellos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Según la tradición, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, no está escrito nada de eso. La Biblia solamente menciona que llegaron unos magos a Jerusalén trayéndole 3 regalos a Jesús. Y de eso, justamente, de esos 3 regalos, es lo que se supone que eran 3 reyes magos que llegaron a visitarlo a Jesús. Bueno, vamos a hablar en Mateo capítulo 2, por favor, le pido que abran su Biblia ahí en Mateo capítulo 2, para que podamos leer la historia
que estamos iniciando esta mañana. Mateo capítulo 2, por favor, versículo número 1 al 12. Mateo capítulo 2, por favor. La historia del nacimiento de Jesús, bueno, ya se nos ha relatado en el capítulo número 1 que Jesús nace y luego de cierto tiempo, hermanos, miren este detalle es importante, ¿eh? Luego de cierto tiempo, parece que puede haber ocurrido hasta un año después, se nos relata la visita de los magos. O sea, es necesario saber que Jesús no recibió la visita de los magos la misma noche de su nacimiento, como se piensa usualmente, que el mismo día que Jesús nació, llegaron los magos a visitarlo. No es así. Usted puede leer, si le sugiero, el primer capítulo de Lucas, donde usted va a ver que los únicos que llegaron la noche del nacimiento de Jesús, ¿quiénes fueron, hermanos? Los pastores, ¿verdad? Porque se les apareció un coro de ángeles que le decía, ustedes tienen que saber que hoy les ha nacido Jesús, el hijo de David, y lo hallaréis en tal lugar envuelto en pañales, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió efectivamente. Los pastores dejaron sus ovejitas en el campo y ellos fueron a ver al niño que había nacido la misma noche. En el momento mismo ellos llegaron a adorarlo a Jesús. Pero la visita de los magos, queridos hermanos, se llevó a cabo cierto tiempo después y parece que hasta había ocurrido un año entre un hecho y el otro, entre el nacimiento y la visita de los magos. Bueno, el capítulo 2, versículo 1 al 12, nos va a dar ciertos detalles. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Fíjense lo que dice versículo 1. Versículo 1 nos dice que llegaron del oriente unos magos y estaban ahí con Jesús en ese momento de la visita. Bueno, luego de eso hablaremos un poquito. Versículo número 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y la palabra del Señor dice en el versículo número 5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí están ellos citando un versículo del libro de Miqueas, lo que Miqueas había profetizado tiempo antes del nacimiento de Jesús. Y observe que según lo que dice aquí el versículo 4 al 6, todos sabían dónde había de nacer el Mesías, el Cristo. Luego versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y ahora observe este detalle, lo que dice el versículo 11, dice, y al entrar en la casa, ya no era un establo, ahora es una casa, y es otro lugar, por eso le digo que no era la misma noche del nacimiento de Jesús, porque él nació en un establo, rodeado de animalitos que estaban ahí. Ahora están en una casa, dice. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ellos llevaron a cabo básicamente dos actos en ese momento. Lo primero que hicieron fue, lo adoraron. O sea, se postraron, lo adoraron. Y una vez que están ahí postrados, rostro en tierra, dice, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, solamente ante quién uno se podía postrar y adorar, solamente ante Dios. Bueno, si hablamos en aquel entonces, diríamos ante un Dios, ante lo que ellos consideraban que era un Dios. Bueno, nosotros sabemos que no hay varios dioses, solamente existe un Dios nada más, el único Dios creador del cielo y de la tierra, ¿verdad, hermanos? Amén, así es.
Entonces ellos, dice el versículo 11, se postraron, o sea, pusieron su rostro en tierra y acto seguido lo adoraron, dice el versículo 11, y luego que lo adoraron, abriendo sus tesoros, o sea, digamos, el cofre que llevaban, los cofres, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, yo pienso y estoy convencido de que estos hombres, al hacer tan largo viaje, porque en el versículo número 1 se nos dice que ellos vinieron del oriente hasta Jerusalén. Era un viaje muy largo, queridos hermanos, que les tuvo que tomar bastante tiempo a ellos. Y estoy seguro que cuando ellos hicieron este largo viaje, ellos tuvieron que hacerlo en compañía de un grupo de personas que les dieran seguridad. Lógicamente, ellos eran por lo visto personas de mucha influencia, poder económico, y tuvieron que viajar con un grupo de soldados que les estuvieran cuidando durante todo el trayecto del viaje. Hermanos, el viaje que ellos hicieron al venir desde Oriente, pensamos que era en la región de lo que nosotros comúnmente conocemos como la ciudad de Babilonia, o Irán o Irak actualmente. Que en aquellos tiempos, si el viaje se hacía sin ningún contratiempo, ellos podían hacer ese viaje en un promedio de 3 meses. Ok, observe usted eso, ¿eh? 3 meses, caminando todos los días, durante horas de horas, caminando al día. Ellos podían aprovechar la luz del sol, por lo menos 12 horas del día estaban caminando. Y luego llegaban a un lugar y tenían que armar sus tiendas, sus carpas para dormir y colocar todo para comer, y así paraban viajando ellos. Ahora, pero lo maravilloso de esto que se nos dice acá, y yo creo que todos conocemos ese detalle del relato que acabamos de leer, es que ellos eran guiados por una estrella. Y bueno, y ahí ha surgido siempre la discusión, ¿no? Esa estrella, ¿cuál es? ¿De dónde vino? ¿Era un meteorito? ¿Era un asteroide? ¿Qué cosa era, no? ¿O era un ángel o algo, no? Bueno, el texto bíblico otra vez recurrimos y decimos, no nos dice qué era, solamente nos dice que era una estrella. Personalmente pienso, luego de haber leído sobre el asunto diversas opiniones, pienso que era realmente algo que Dios colocó en el cielo, lo que nosotros llamaríamos un meteorito, un asteroide, que aparecía, no sé si todas las noches o cada ciertas noches, moviéndose en el cielo e indicándoles por dónde tenían que ir. Claro, ellos sabían que tenían que ir a Palestina, pero no sabían a qué lugar de Palestina. Palestina es un lugar muy grande. Es como cuando una persona viene, digamos, de provincia y dice, me quiero ir a vivir, a trabajar en Lima. Bien, llega a Lima, y una vez que está en la hermosa Lima, ahora, ¿a dónde vas? ¿A qué distrito vas? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro. ¿A dónde vas, no? Entonces, una cosa es decir voy a tal lugar y otra cosa es decir exactamente el punto al que uno quiere ir. Y esa era la función de la estrella, guiarlos a ellos. Y eso estuvieron haciendo ellos, siguiendo las estrellas. Ahora, alguien una vez me preguntó, y con justa razón, y siempre ahí me gusta la gente que lee la Biblia y que están leyendo los despiertos. Usted sabe que algunos leen la Biblia en la noche justo antes de dormir y están medio dormidos y no entienden lo que leen, ¿no? Por eso le digo, a mí me gusta la gente que lee la Biblia y está despierto. Entonces, una persona un día me preguntó y me dijo, Pastor Hidalgo, estos hombres venían de la región de Babilonia, Irán, Irak. Sí, le digo. ¿Eran creyentes en Dios? Bueno, no sé, pero parece que creían en Dios. Y me dice, ¿y cómo sabían ellos que iban a ser el Mesías? Buena pregunta, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo sabían ellos que iban a ser el Mesías? Y como yo siempre digo, esa pregunta es tan fácil que hasta mi chofer la sabe, le digo. Facilito. ¿Cuál es la palabra que utilizan los niños? Esto es papayita, dicen, ¿no? Así dice mi nieto cuando le decimos que haga algo. Eso es papayita. O como cuando su mamá le dice, ¿te dejó la profesora tarea? Sí, es papayita, dice, ¿no? Papayita, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo sabían estos hombres que Jesús iba a nacer ya la fecha?
Bueno, primero hay que recordar que antes del nacimiento de Jesús, más o menos, según el relato bíblico, unos 600 años antes de que Jesús naciera, literalmente, todo el pueblo de Dios fue llevado cautivo desde Israel. Y mire la forma como estoy haciendo con mis manos, decía, fueron llevados cautivos así, hasta Babilonia. Ahora usted dirá, ¿y por qué hace así, pastor? ¿Por qué no hace así? Porque acá hay desierto. Pero cuando uno camina en Israel, uno camina hacia el norte y va así, y entra por los ríos Éufrates y Tigris. Un hermano mío, toda esa zona está llena de ríos y bastante vegetación y pueblos. Pero si usted quiere cortar camino, la línea más recta, porque siempre lo más corto es recto, ¿no? Si usted quiere cortar camino yendo así, se muere en el desierto, porque es absolutamente desierto, no hay nada, ni una palmera. Hasta el día de hoy es así, hermanos, y la gente sigue siendo la misma ruta. Salen de Israel y van hacia el norte, así, para llegar allá. Por eso es que se demoran bastante. Entonces, ellos sabían dónde tenía que nacer el Mesías, y el pueblo de Dios fue llevado cautivo en el año 600 más o menos. Y según el relato bíblico, ellos estuvieron presos ahí como esclavos durante 70 años. Luego de los 70 años, la gran mayoría del pueblo de Dios retornó a su tierra, a Palestina. Pero de todas maneras, muchos judíos, familias enteras, según lo que se nos dice en el libro de Esdras y Nehemías, muchos decidieron quedarse a vivir en esa zona de Mesopotamia, de Babilonia. Ahora, ¿por qué decidieron quedarse? Porque imagínese usted, vivir en un lugar 70 años, ¿qué hace la gente durante 70 años? Compra terrenos, construye su casa, de repente se habrán casado, por ahí tendrían matrimonio con personas del lugar, y ya se habían aclimatado a ese lugar y dijeron, bueno, nosotros nos quedamos. Entonces, vaya poniendo esto en su mente, ¿eh? En esa región de donde vinieron los magos, el pueblo de Dios estuvo cautivo 70 años, y según lo que dice la palabra de Dios, muchos judíos decidieron quedarse a vivir en ese lugar. Ahora, recuerden también ustedes que el profeta Daniel llegó a tener un cargo muy alto en el imperio de Babilonia. Él tenía una posición en jerarquía muy alta, tan es así que él podría ser comparado a un primer ministro de Estado. O sea, tenía una posición muy alta en Babilonia, y eso le permitió a él enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparte de ser nombrado como primer ministro de Babilonia, Daniel también llegó a ser el jefe de los caldeos. Así dice la palabra de Dios. Usted puede ver esa información en Daniel capítulo 1 y capítulo 2, sobre todo, que él fue nombrado jefe de los caldeos. Y jefe de los caldeos, en la terminología bíblica, quiere decir sencillamente el maestro de los maestros. O sea, el hombre que podía enseñar a los maestros que a su vez enseñaban a los del pueblo. Entonces, vaya usted captando todo lo que le voy diciendo, ¿eh? ¿Y usted qué cosa cree que enseñó Daniel? Daniel les enseñó la palabra de Dios, que había una promesa que Dios va a cumplir, el nacimiento del Mesías. Pero sobre todo, Daniel recibió en Babilonia la famosa profecía que está en el capítulo 9 de Daniel, que es la profecía de las 70 semanas. No me voy a meter a explicar la profecía de las 70 semanas porque el asunto es larguísimo y nos puede tomar, honestamente, más de un culto explicar esa profecía. Pero solamente le digo, cuando uno estudia esa profecía de las 70 semanas, uno puede determinar, de acuerdo a lo que Dios dice ahí en su palabra, en ese momento uno podía determinar cuándo va a morir el Mesías, o cuándo ya murió para nosotros, y uno podía determinar por lógica, tantos años antes de su muerte, cuándo nacería el Mesías. Entonces, volviendo a los magos, ellos conocían la palabra de Dios, porque habían recibido enseñanza de Daniel. Los judíos mismos se quedaron a vivir en Palestina, y los judíos en Palestina, hermanos, desarrollaron el sistema de las sinagogas, que cuando ellos regresaron a Palestina bajo Esdras, y Esdras fue el que introdujo el sistema de las sinagogas en Palestina, él fue el que lo hizo. Entonces los judíos enseñaban la palabra de Dios,
y los magos aprendieron. Y sobre todo, yo también estoy convencido de que ellos conocían la profecía de las 70 semanas. Y es por eso que ellos sabían, ¿no? Ya se acerca más o menos la fecha del nacimiento del Mesías, ya se acerca. Y como todos ellos eran muy estudiosos del cielo, los planetas y todo, ellos vieron una estrella que aparecía en ciertos momentos y tenía cierto movimiento fuera de lo normal. Así que ellos comenzaron a pensar, esto debe ser una señal. Y levantaron sus cosas, un grupo de gente, y dijeron, vamos a buscar al Mesías que ya nació. Y es por eso que le digo que ellos llegaron a la fiesta del nacimiento como un año después. Pero llegaron, ¿verdad? Y llegaron llevando muy buenos regalos. Y eso es lo importante de todo, que ellos llegaron llevando muy buenos regalos. Y justamente de esos regalos es lo que queremos hablar. Bueno, y hasta ahora estamos solamente calentando motores, no hacemos nada todavía de las notas, ¿ah? Y vamos a avanzar con las notas, ¿ya? Para que podamos a ver nuestro mensaje de esta mañana. Lo que podemos decir de estos regalos, vamos a decir 4 cosas de estos regalos. Número 1, cada regalo fue algo real y de mucho valor. Como lo que estamos diciendo, era un regalo real, lógicamente solamente se le daba a gente de la realeza, y eran regalos de mucho valor. Número 2, cada regalo fue simbólico. Cada regalo fue simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Que cada regalo es un símbolo, representa algo que también vamos a estar explicando. Número 3, cada regalo fue profético. Cada regalo fue profético, o sea, estaba anunciando algo. Si es un regalo profético es porque estaba anunciando algo. Número 4, cada regalo tiene un mensaje para hoy. Cada regalo tiene un mensaje para hoy. Y siempre es así, hermanos. Siempre cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que sacarle un mensaje, una enseñanza para mi vida, para hoy. Si no, honestamente, si usted no hace ese último paso de encontrarle un mensaje para hoy a la palabra, no tiene sentido todo lo que usted puede haber hecho. Bueno, hoy estudiaremos en sus notas el primer regalo, que es el oro. Oro, porque ellos llegaron llevándole oro. Ahora, este primer regalo, ¿qué nos muestra de Jesucristo? Nos muestra que Jesucristo es rey. Porque todos nosotros sabemos el valor del oro. Sabemos que el oro tiene mucho valor, es muy cotizado. La palabra del Señor dice que durante el reinado de Salomón, el oro era muy común en Jerusalén y la plata era como piedras tiradas en las calles, dice la palabra del Señor. Pero el oro nos va a representar este aspecto de Jesucristo, que Él es rey. Avancemos. Número 1, los magos vinieron a Jerusalén buscando a un rey. Los magos vinieron a Jerusalén buscando a un rey, lo cual ya hemos estado comentando, que ellos vinieron desde un lugar muy lejos, desde el oriente, buscando a un rey. Pero ahí ellos como que se equivocaron al comienzo, porque ellos en su lógica humana, al aproximarse a Jerusalén, ellos en vez de guiarse por la estrella, ellos siguieron por su lógica humana y deben haber dicho, bueno, si van a ser el rey de los judíos, tiene que nacer en un palacio. Y ellos por eso se fueron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Pero el rey de los judíos no nacería en un palacio, sino que nacería en un pueblo muy pequeño, como hemos leído la palabra del Señor, donde le dice Belén Éfrata. Belén Éfrata quiere decir pequeña, o sea, y la palabra dice, pero tú Belén Éfrata, pequeña, o sea, una redundancia. Un pueblo muy pequeño que literalmente era algo insignificante en Israel, allá en Palestina. Ese es el lugar del nacimiento del Mesías, en Belén. Ahora, no me quiero salir de mi tema, pero usted sabe lo que quiere decir la palabra Belén. ¿Cuál es el significado de Belén? La palabra Belén significa casa del pan. Así significa casa del pan. Ahora, ¿cuál es la razón?
La razón por qué se llama casa del pan es porque Belén y sus alrededores hasta el día de hoy, es una región donde se siembra bastante trigo, con el cual la harina se hace pan. Entonces, y había bastante pan en Belén, Éfrata. Ahora, pero hay otro propósito mayor por el cual Jesús nació en Belén, aparte que estaba profetizado, porque Él es el pan de vida. La Biblia dice que Él es el pan de vida en Juan capítulo 6. Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, refiriéndose al maná que recibía el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Pero aquí, volviendo a nuestro asunto, Él nacería en Belén. Ahora, observe usted la exactitud que los judíos y los magos sabían el cuándo nacería el Mesías. Fíjese usted, el lugar que nacería el Mesías. Pero ellos tenían ciertas dudas porque la profecía no era precisa en ese aspecto de el cuándo nacería el Mesías. Pero ellos sabían ya, por este tiempo tiene que nacer el Mesías. Un poco antes, un poco después, por este tiempo. Es por eso que cuando ellos llegaron a Jerusalén, y esto nos lleva al siguiente punto, queridos hermanos. Número 2 dice, más adelante Jerusalén lo recibió como un rey prometido. Y esto es lo que quería decirle, que cuando él llega a Jerusalén y pregunta por el niño que ha nacido, la palabra del Señor dice que toda Jerusalén se conmovió, o sea, se remeció. Y es exactamente lo mismo que ocurrió cuando en Mateo capítulo 21, se nos relata la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, asunto que todos nosotros conocemos. La palabra del Señor dice que cuando lo vieron a que Jesús entraba montado en un pollino a Jerusalén, todo Jerusalén se conmovió con Jesús. ¿Por qué? Fíjese, cuando él nació, cuando llegaron los magos en su nacimiento, Jerusalén se conmovió, dice el texto bíblico en Mateo capítulo 2. Y luego en Mateo capítulo 21 dice que cuando Jesús ingresa a Jerusalén montado en un pollino, toda Jerusalén, todo el pueblo se conmovió otra vez. La pregunta es, ¿por qué? Porque, hermano, todos ellos sabían, como buenos estudiosos de la palabra de Dios, que no era un simple niño, ni era un simple hombre el que estaba entrando a Jerusalén. Ellos sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios que estaba naciendo y que estaba entrando a Jerusalén para reclamar el reino. Y todos ellos lo sabían, por eso ellos se conmovieron cuando entró a Jerusalén. Vamos avanzando, la palabra de Dios, tengo bastante que decirles acá, pero el tiempo me está ganando, queridos hermanos. Punto número 3. Aún Pilato reconoció a Jesús como rey. Aún Pilato. Hermanos, durante las horas previas a la crucifixión, Pilato tenía dudas si Jesús era culpable. Él tenía dudas. Pilato estaba totalmente convencido de que Jesús era inocente. Ahora, si usted lee bien el texto bíblico, compara las dos visitas que Jesús le hicieron ir donde Pilato, usted va a ver que Pilato en 4 ocasiones intentó liberarlo a Jesús. Pero bueno, eso no quiere decir que Pilato es inocente por la decisión que tomó. Él es responsable por la decisión que tomó. Pero cuando Pilato decidió que Jesús tenía que morir, lo hizo en base a agradar a la humanidad, a los hombres. Porque la Biblia dice que la gente le dijo, no, si tú lo liberas a Jesús de Nazaret, vamos a decirle al emperador de que tú no eres su amigo de él. Y eso, hermano, le llenó de miedo a él. Porque él, como un funcionario público, esperaba escalar posiciones más altas. Y sabía que eso podía traerle abajo todas sus aspiraciones. Pero algo que Pilato hizo, armándose un poco de valor, fue cuando Jesús murió, Pilato mandó a colocar sobre la cabeza de Jesús un letrero, según lo que dice en Mateo capítulo 27. Ahora, ese letrero decía sencillamente, este es Jesús, Rey de los judíos. Estaba escrito en 3 idiomas, ¿recuerdan ustedes? En hebreo, en griego y en latín. Ahora, solamente por comentar nada más. Siempre usted ha visto que sobre la cruz colocan una palabrita de 4 letras. ¿Qué cosa dice ahí? INRI. ¿Usted sabe lo que quiere decir INRI?
¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque algunos cuando se mueren quieren que le coloquen eso sobre su lápida, ¿no? Bueno, yo no digo que está mal, si usted quiere que lo coloquen sobre su lápida, que le coloquen, bueno. Pero INRI es la abreviatura de 4 palabras del idioma latín. Mire, yendo en el orden, ¿ya? Dice ahí, Jesús, I, N de Nazareo, R de Rey y I de Judíos. O sea, lo que está diciendo que vos es ahí, Jesús, Nazareno, Rey de los judíos, en latín. Por eso, INRI, ¿no? Y eso fue lo que colocó Pilato sobre la cruz en ese momento. Y cuando le piden a Pilato que lo cambie, que saque ese letrero, aquí este hombre por lo menos se armó de cierto valor al decirle a los judíos que ahí estaban presentes, en Juan capítulo 19, Pilato le dijo, lo que he escrito, escrito está, ahí se queda. Por lo menos tuvo cierto valor, ¿no? Bueno, tuvo esa decisión por lo menos. Ahora, si usted me pregunta otra vez, Pastor, ¿Pilato era cristiano? La palabra de Dios no dice nada al respecto. Pero Pilato luego se convirtió, la palabra de Dios no dice nada al respecto. No hay ni siquiera ningún dato histórico, no hay. Solamente en la historia, cierto historiador romano, hablando de Pilato, dice que este hombre vivió una vida triste, apesadumbrado. El hombre finalmente, la última etapa de su vida, dice que se encerró en una casita de por ahí, que no quería salir, que no quería ver a nadie, ¿no? Parece que Pilato la última etapa de su vida la vivió con mucha carga de conciencia, que sabía lo que había hecho. Ahora, si este hombre llegó a la salvación, ¿cuánto le gustaría, verdad? Que todo ser humano sea salvo. Pero sencillamente no lo sabemos este asunto. Pero bueno, al menos esto fue con Pilato. Usted puede ver ahí que los magos, toda Jerusalén y aún Pilato creían que Jesús era rey. Ellos estaban convencidos de que este hombre era rey. Ahora, en el punto número 4 dice, en el futuro nos es mostrado por 2 personas. Y vamos a ir rápido aquí porque los pasajes son largos de leer, pero solamente voy a mencionarlo, ¿ya? Primero tenemos, número 1, o letra A, tenemos a Pablo. Pablo nos habla del futuro de Jesús como rey. Y esta es la primera demostración o el primer reconocimiento de que Él es un rey. Anote la cita, por favor, porque no vamos a ir a esta cita por el tiempo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde se nos habla de la encarnación de Jesús. Pero en el versículo 11 está el reconocimiento número 1 que se le va a hacer a Jesús el día que estemos en su presencia, todos los seres humanos, que dice en el versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, lo primero que se le va a reconocer a Jesús, que es el Señor. Hermano, y dentro del hablar y el pensamiento de la época de Pablo, reconocer a una persona como Señor era darle un reconocimiento a la altura de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que Él sería reconocido como Señor, es decir, como Dios. Y la iglesia también lo va a reconocer. Ahora, no es que Él no sea ahora Señor ni Dios, Él es Señor y Dios, sino que sencillamente se le va a reconocer, un reconocimiento. Es como cuando hoy en día se hace una reunión y se hace un reconocimiento a una persona por algo especial que ha hecho esta persona. Algo así más o menos es. Jesús será reconocido como Señor. Luego, la segunda persona que nos habla sobre el futuro es Juan. Y este pasaje lo estudiamos el domingo pasado. Si usted estuvo el domingo pasado, lo va a recordar. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. El domingo pasado hicimos a pasos agigantados viendo algunos temas de Apocalipsis, ¿verdad? Si usted estuvo ahí, si estaba despierto durante el largo sermón, ¿eh? Ahora, aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 16, Jesús va a recibir 2 reconocimientos más. En el versículo 13 dice que Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Ese es el segundo reconocimiento que se le va a hacer a Él, que Él es el Verbo de Dios, Dios hecho hombre, la encarnación divina como ser humano. El tercer reconocimiento que se le hará a Jesús está en el versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el reconocimiento número 3 que se le va a hacer a Jesús, que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor de Señores. Bueno, yo creo que no queda ninguna duda en nuestras mentes de que Jesucristo realmente es Dios. Él es Dios por la eternidad. Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Nosotros los seres humanos sí tenemos un principio, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos engendran, ahí comienza nuestro principio. Pero Jesús no tiene principio ni tiene fin tampoco. Jesús es eterno porque Él es Dios. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Él es el Dios que dio su vida por nosotros. Y Él es el Dios que viene un día a esta tierra montando en un caballo para gobernar en este universo. Y nosotros lo vamos a reconocer finalmente como Rey de Reyes. Ahora, hasta aquí, hermanos, y ya vamos entrando a la segunda parte del sermón. Mire usted, hasta aquí todo es bonito, todo es precioso y todo lo demás. Pero recuerde usted algo que yo dije hace un momento cuando estábamos hablando sobre estos regalos al comienzo. Usted tiene ahí 4 puntos, lo que podemos decir estos regalos. En el punto número 4 dice, cada regalo tiene un mensaje para hoy. Cada regalo tiene un mensaje para hoy. Y yo le dije en ese momento, usted puede conocer toda la palabra de Dios, pero si usted no toma esa palabra que fue escrita hace 2000 años, 1000 años, no sé cuándo, si usted toma esa palabra que está escrita en la Biblia y no la pone en su vida y no la vive, si usted no hace eso, de nada sirve. Solamente vamos a hacer como un aparato que usted le puede meter información y de ahí no pasa. Entonces lo que necesitamos todos, es que esa palabra escrita en la Biblia es la palabra de Dios, la podamos colocar en nuestras vidas y vivirla, para que esa palabra tenga sentido. Porque si usted no la vive, la palabra no tiene sentido. Ahora, yo le digo, ¿de qué sirve que usted pueda decir, sí, pastor, yo sabía que Jesús es rey? ¡Qué bueno! Sí, pastor, yo sé que Jesús es soberano. ¡Qué bien! Pero la pregunta viene, ¿no? ¿Pero estás viviendo sabiendo que Jesús es rey y tu vida refleja que tú estás sometido a la autoridad de Jesús? Supongamos que hay un cristiano que es borracho. Porque no faltan cristianos borrachos, hermanos, ¿eh? No alce su mano, ¿ya? Usted dígame, ¿este cristiano está demostrando que Jesús es rey en su vida? Puede saberlo intelectualmente, pero ¿está demostrando que Jesús es rey en su vida? Supongamos que hay un cristiano o una cristiana chismosa. Y hay bastantes, ¿ah? Ya a mi tijera se le fue el filo de tanto cortar lenguas. Y ¿sabe algo? Le digo, no, si usted es un chismoso o chismosa, ¿usted está demostrando que en su vida Jesús es rey? No lo está demostrando. Si usted es un cristiano que está casado o casada, tiene su esposo o su esposa, pero usted es una persona infiel a su matrimonio, usted tiene su amante, tiene su querida, su querido tiene, y luego viene el día domingo y usted se golpea el pecho cantando con nosotros acá y todavía gritando, ya que el pastor dice, amén, voy a gritar, ¿no? Pero digo, ¿de qué sirve todo eso si usted no está demostrando con su vida que Jesús es rey? Por eso le digo, de nada sirve llenar nuestras mentes de información si no lo estamos viviendo. Ahora, en la segunda parte del sermón dice una pregunta, y la hemos colocado con letra grandota, que dice, ¿qué significa este regalo para nosotros hoy? Significa que realmente Jesús es rey. Significa que realmente Jesús es rey. Entonces, luego viene
algo más que decimos, dice, entonces, si Jesús es rey, y ahí le voy a mencionar 3 asuntos importantes que ya he estado haciéndolo durante esta pequeña exhortación. Lo primero, debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del rey. Es la única manera de reconocerlo como rey. Debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del rey. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Usted recuerda cuando Él nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, Él dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, si usted no hace la voluntad de Dios, entonces usted sencillamente es un hipócrita, nada más. En segundo lugar, debemos enfocarnos en su reino. Ahora, hermanos, el reino del Señor es un reino eminentemente espiritual. No se puede ver, pero es un reino que está aquí, presente hoy en día. Es un reino espiritual. Y nosotros tenemos que, en nuestros corazones, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en Colosenses capítulo 3, según Colosenses capítulo 3, Pablo nos enseña que hay que poner la mirada en las cosas que están arriba, no en las de la tierra. Y eso incluye el reino de Dios. Nosotros tenemos que vivir sabiendo que el reino de Dios es un reino espiritual y que desde el momento de nuestra salvación, ahora somos parte de ese reino de Dios. En tercero, debemos reajustar nuestras prioridades. Debemos de ajustar o de reajustar nuestras prioridades. Bueno, nosotros tenemos que tener un orden de cosas escritos aquí en la palabra del Señor, según la palabra del Señor. Por ejemplo, a veces yo converso con algunos cristianos que son bien intencionados, pero también bien equivocados. Algunos cristianos me dicen que su prioridad número 1 en la vida es su familia. Bueno, yo no creo que la prioridad número 1 debe ser la familia. Yo creo que la prioridad número 1 tiene que ser Dios, la palabra de Dios, el reino de Dios, todo lo que está bajo los intereses de Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos esto de que Dios es primero, todo lo demás va a comenzar a ordenarse. Pero si usted pone, digamos, a la familia o al cónyuge primero o a la casa primero, hermano, toda su vida de usted está en desorden. Pero si usted entiende que Dios es primero, hermano, todo va a ir en orden. Ahora, por ejemplo, un problema que nosotros los cristianos tenemos, queridos hermanos, muy fuerte, y que yo como pastor lo he observado a través de los años, no solamente son ustedes ahora en el 2025, ya sabe usted que si Dios me permite, en marzo cumplo 33 años acá, y lo he visto durante más de 30 años en Palmas Reales, es que hay un desorden en muchos cristianos en el área de las finanzas, llámese dinero, y en el área de, hermanos, del tiempo. El tiempo. No están usando bien su tiempo de una manera sabia, aprovechando el tiempo, porque todos tenemos el mismo tiempo, y hermano, y no están usando el tiempo, otra vez, como hace un momento dije, para lo más importante, los intereses del reino de Dios. Y ojo, una vez más le digo, la familia no es primero. Primero es Dios. Ahora, si usted entiende eso, el día domingo usted va a congregarse fielmente en la casa del Señor. Porque muchos cristianos entienden eso, pero no se congregan. Porque se dedican a otras cosas. Llámese, se quedan en casa todo el día. Llámese que reciben visitas en su casa todo el día. Llámese que se van a pasear por ahí durante el día del Señor. Llámese que se van de viaje durante días y no se congregan estando de viaje, no se congregan en algún lugar cercano, porque en todo lugar siempre hay una pequeña congregación, hermanos. Pero en vez de buscar un lugar donde congregarse, se quedan ahí paseando, aprovechando el tiempo, dicen ellos. A mí en alguna ocasión me ocurrió que en mi viaje con mi familia no había alguna iglesia en ese lugar, porque llegué a un lugar donde no había una iglesia, un lugar pequeño. ¿Y qué hice? Hice mi propio culto con mi familia. Porque podemos abrir la palabra de Dios y leerla y estudiarla, hermanos, en cualquier lugar, ¿verdad? Y ser sal de la tierra y la luz del mundo.
Entonces, nosotros si entendemos que Él es el Rey de nuestras vidas, tenemos que, como dice en el punto número 3, reajustar nuestras prioridades. Y ya les he dicho que para mí el principal problema que yo observo en muchos cristianos a través del tiempo es, ¿no?, el problema con el tiempo y el problema con las finanzas. Hay un desorden en esa área. Justamente, ahí hay un pensamiento en sus notas que dice: Jesús nos enseñó que donde inviertes tu tiempo y tu dinero, por no usar la palabra finanzas, sino más directo, y tu dinero demuestra qué o quién es el rey en tu vida. Y eso es cierto. Eso es cierto, queridos hermanos. Si no hay una demostración evidente de quién es el rey en tu vida por medio de hechos, entonces sencillamente todo es simples y puras palabras. ¿Usted sabía que todos los demonios saben que Jesús es rey? ¿Lo sabe o no sabe usted? Lo saben. Pero los demonios no viven entendiendo que Jesús es rey. Los demonios simplemente hacen su voluntad, pero saben que Jesús es rey. Entonces muchos cristianos están en la misma línea, ¿no? Saben que Jesús es rey, pero no viven de acuerdo a esa gran verdad. Bueno, y como dice en su nota, finalizo con esta pregunta. Dice: ¿cómo demuestras que Jesús es el rey en tu vida? ¿Cómo demuestras que Jesús es el rey en tu vida? ¿Cómo lo haces? Cada caso es particular. Por ejemplo, yo no sé qué hace usted con sus finanzas, pero usted tiene que ordenar sus finanzas. Lo primero que tengo que hacer es separar y darle lo que le corresponde al Señor. Eso es lo primero. Bueno, lo primero no es darle la semana a la esposa o el mes a la esposa, y no sé cómo usted le dará su dinero. Lo primero es darle al Señor lo que corresponde. Y en ese asunto, hermano, yo tengo mucho que decir, de que en Palmas Reales hay muchos hermanos y hermanas que no cumplen con esa parte. Ahora, si usted me pregunta: y pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque como pastor tengo acceso a información, pues, ¿no? Y yo les llamo la atención en ese sentido. Si Él es el rey en nuestras vidas, tenemos que ordenar nuestras finanzas. Por ejemplo, ahora llega Navidad. Muchos gastan mucho dinero en una comida, en regalos. ¿Y saben lo que hace el cristiano común y corriente? Y escúchenme esto porque yo lo he visto a través de los años, ¿eh? Muchos cristianos ahora por Navidad se endeudan usando la tarjeta que yo llamo la señora Saga o el señor Ripley o la tarjeta del amigo Metro o de la otra señorita Plaza Vea, y tantas tarjetas que hay que yo me canso de enumerarlas. Entonces muchos cristianos en esta temporada se endeudan con cantidades fuertes. Muchos gastan dinero en comida, porque cada rato me andan preguntando: pastor, ¿qué va a comer por Navidad? ¿Pavo o chancho? Pastor, ¿pavo o chancho? Comeré lo que Dios me provea, pues, ¿sí o no? Yo no me estoy preocupando por comer pavo o chancho. Pero muchos cristianos gastan dinero en comida, en preparar cantidad de comida para la familia que les va a visitar. Muchos cristianos invierten dinero en juguetes, porque todos los años se cae un juguete a la niña, al niño. Y si sus primos reciben un juguete así, no se puede quedar atrás, mijito, mijita, y tócale el juguete más grande y más caro. ¿Y sabe qué? Yo no digo que está mal que usted pueda hacer sus compras, y de la deuda podemos hablar en otro momento. Yo no digo que está mal que usted pueda comprar comida para la casa. No digo que está mal que usted le compre un juguete al niño o a la niña de la casa, pero sí le digo una cosa. Si usted está malgastando el dinero en estas trivialidades, que cuando pasan los días lo único que trae es dolor de cabeza nada más, y usted no le está dando al Señor lo que corresponde, la ofrenda, usted tiene un desorden en su vida que está demostrando que Jesús no es el rey en su vida. Eso es lo que está demostrando. Y podríamos hablar del tiempo. Ya hemos comentado algo del tiempo. ¿Cómo demuestra que Jesús es el rey en tu vida? Dándole a Él lo que corresponde de nuestras finanzas.
y dándole también lo que corresponde de nuestro tiempo, queridos hermanos. Permítanme hacer un comentario nada más de esto, que ya vamos a terminar. Los domingos en la noche, muchos de ustedes no vienen al templo, no se congregan. Los domingos en la noche, hermano, tenemos una fracción de lo que ustedes están acá. Y los miércoles, peor todavía. Los miércoles somos unos cuantos, hermanos míos. Ahora, no es broma que le digo, todos los dedos de mi mano y los dedos que tengo en el pie son suficientes para contabilizar los que vienen los días miércoles. ¿Y usted qué está haciendo? Si está trabajando, lo entiendo. Si está estudiando en la universidad o en otro lugar en ese horario, lo entiendo. Pero si usted se queda en casa, pudiendo congregarse, es ahí donde yo le llamo la atención. El día domingo, todo el día domingo, así no haya culto como el domingo pasado que no tuvimos culto, hace 2 domingos, perdón por el aniversario, todo el día domingo es el día del Señor. No es el día de la familia, no es el día de mi esposita, no es el día de mi esposito, no es el día de mi niño, no es el día de mi niña, no es el día de la familia, es el día del Señor. ¿Y sabe algo? Yo lo vengo repitiendo esto acá durante ya 32 años. Desde el primer día que comencé a ser su pastor, que prediqué un sermón del libro de Génesis, lo estoy diciendo y lo seguiré diciendo. Y el día que, si todavía estoy vivo y tengo que salir por esa puerta diciéndole, hermanos, adiós, ya no soy su pastor, hermanos, hasta ese día yo les voy a decir, no hay que dejar de congregarnos. ¿Y qué dice la palabra? Como algunos tienen por costumbre. Mala costumbre, ¿verdad? Dejar de congregarse. Así que tómelo esto como una exhortación, mis queridos hermanos. Él es el Rey, ordena tus finanzas. Él es el Rey, ordena tu tiempo, congregarse en la casa del Señor. Y tiempo de calidad con mis hijos, pásalo en otro momento, búsquele el tiempo. Pero no agarre lo que le pertenece a Dios. Vamos a orar, por favor. Incline su rostro, cierre los ojos. Vamos a orar. Perdón, en esta actitud como estamos. Hermanos, Ujieres, luego de la oración vamos a presentar un niño al Señor, ¿ya? Por favor, alisten a la criatura, que venga ya con su mamá, su papá acá adelante. Y luego de presentar al niño vamos a levantar las ofrendas, ¿correcto? Ya, vamos a orar. Padre, gracias damos a ti con todo el corazón, porque hemos llegado a una etapa o a un tiempo en el año donde hacemos énfasis en el nacimiento de Cristo Jesús. Y Padre, queremos decirle a todo el mundo que Él ha nacido, que Él es el Salvador. Queremos decirle a todos que más importante que celebrar una fecha, más importante es reconocerlo a Él como nuestro Rey. Pero pido, Padre, que la iglesia, la congregación aquí presente de Palmas Reales puedan entender que cada uno de nosotros necesitamos reconocer lo que Él es el Rey y necesitamos vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios, sabiendo que Él nos guía, que Él es nuestro líder, Señor. Pero Padre, en esta mañana permite que cada uno de nosotros se examine a sí mismo, a sí misma, y podamos, Señor, pedir perdón cuando es necesario. Pedimos, Padre Santo, que tú bendigas la reunión que estamos aún teniendo, el segundo culto, que bendiga la reunión de la noche, Padre, donde nos estamos reuniendo para alabarte, adorarte a ti, que Él es el único que lo merece. Y pedimos que siempre tu bendición vaya con nosotros. En Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén.